Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Grande y majestuoso eres Dios, incontables son tus obras, buen Señor. A ti todo el imperio, todo honor. Redentor de mi alma, a ti daré honor. Mi alabanza elevaré hasta tu presencia, por siempre yo te alabaré. Mi alabanza elevaré hasta tu presencia, por siempre yo te alabaré. Mi alabanza elevaré hasta tu presencia, por siempre yo te alabaré. Mi alabanza elevaré hasta tu presencia, por siempre yo te alabaré. Siglos de los siglos te bendeciré. Mi alma gloria te dará, tu nombre exaltaré. Por los siglos de los siglos te bendeciré. Señor, toda la gloria a ti, Señor.
Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios en la Biblia y lo estaré haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 6, donde nos dice la palabra de Dios. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Dice la primera parte de este versículo, y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Llegamos pues ahora a lo que ha venido a llamarse el Concilio de Jerusalén, aunque más bien debemos considerarlo como una reunión de los líderes de la Iglesia de Antioquía con los apóstoles. Los líderes y los hermanos de la Iglesia de Jerusalén, aun cuando las decisiones allí tomadas habían de tener carácter universal y perpetuo para la Iglesia entera, es difícil determinar cuántas reuniones se produjeron hasta llegar al acuerdo final. Pero probablemente fueron 3. La primera con toda la Iglesia. La segunda en un grupo reducido de apóstoles y ancianos. Y la tercera, conclusiva, con las mismas personas y la Iglesia. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo para conocer de este asunto. El asunto de la circuncisión y el cumplimiento de la ley eran necesarios para la salvación que debían de resolver entre los apóstoles y los ancianos. Este era un asunto dogmático, lo que estaba allí en discusión. No era cuestión para toda la Iglesia, sino para el liderazgo de la Iglesia. Entonces, cabe pensar, a la luz del contexto inmediato, si la reunión en que los apóstoles y los ancianos trataron este tema fue pública, es decir, delante de toda la Iglesia, y para ello, estos versículos que voy a estar ahora leyendo nos van a estar arrojando luz sobre ello. Como nos dice, por ejemplo, en este mismo capítulo 15, pero el versículo 12, donde dice: Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y también el versículo 22 de este capítulo 15 dice: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hay que tener en cuenta que, aunque pudiera entenderse así, ya que se cita la multitud, pudiera ser una expresión relativa a un número grande de los líderes allí reunidos. Esto no tiene tampoco mayor importancia, ya que en el contexto general sobre esta reunión en el Nuevo Testamento se puede apoyar más bien la idea de una reunión sin la presencia de toda la Iglesia, ya que Pablo hace referencia en uno de sus escritos a la reunión en la que expuso en forma más particular lo que enseñaba y predicaba, como por ejemplo nos dice en la carta a los Gálatas capítulo 2 y versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Por otro lado, la presencia de Tito hacía necesaria que se estableciese una urgencia, una definición sobre el conflicto surgido con las pretensiones de los judaizantes. Y continúa ahora con el versículo 7, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Nos dice la primera parte de este versículo
y después de mucha discusión. La exigencia judaizante había generado confrontación en la congregación y, según lo que se aprecia aquí en el texto bíblico, también entre los ancianos de la Iglesia. Hay también que considerar esto, y es que la figura, por ejemplo, de Santiago, un hombre altamente piadoso que pasaba largas horas de oración, por lo cual le vino el sobrenombre de rodillas de camello, ya que parece ser que tenía callos en las rodillas de tanto tiempo estar orando, y que según la tradición, también histórica, vestía solo lino y nunca tela de tejido mezclado, a quien se le permitía la entrada al santuario, vedada a todo laico. A este se le llamaba entre las gentes el justo y también la defensa del pueblo. En torno a esta figura, es decir, a la de Santiago, conservadora de las tradiciones recibidas y practicadas por el pueblo de Israel, se había formado el partido judaizante. Ahora bien, no porque Santiago los apoyase, sino porque ellos se apoyaban en él para progresar en el seno de la Iglesia en Jerusalén y así enseñar la doctrina judaizante. Muy probablemente entre los ancianos había, si no pertenecientes a este grupo, por lo menos simpatizantes de él. Esta corriente dentro de la Iglesia entraron en conflicto, por lo que se generó una importante discusión entre los ancianos, con los que también estaban, como no, los apóstoles. Mientras que para Pablo y Bernabé y los ancianos de la Iglesia, fundadas por ellos, los creyentes de origen gentil eran considerados como santos, como fieles, como hijos de Dios y como miembros de su familia, en plena comunión con todos los creyentes, sin importar condición social o condición racial. Para los judaizantes, mientras no se hubieran ellos hecho la circuncisión y guardarse en la ley, eran tenidos por impuros y también por pecadores. Para estos, seguían siendo perdidos, porque no habían cumplido los requisitos legales, según ellos, para ser salvos. La discusión tuvo que ser intensa, porque no solo se trataba de resolver o mantener una división social, sino, lo que era más importante, mantener o no una división dogmática que traería consecuencias definitivas para la Iglesia naciente. Dice la segunda parte de este versículo: Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos. Notamos que en medio de la discusión, que sin duda fue larga y calurosa, Pedro toma la palabra. Y cabe preguntarse por qué causa tardó tanto en hablar, porque él no lo hizo antes. ¿Hubo alguna indicación quizás de Pablo impulsándolo a esa intervención? Cualquier respuesta no deja de ser una mera hipótesis. Y ya que la Biblia guarda ahí silencio, también nosotros lo haremos, por cuanto el silencio o el texto bíblico aquí es evidente y lo demás serían conjeturas. Por tanto, Pedro se dirigió a todos los reunidos con el afectuoso trato de varones hermanos. Nótese que no era la autoridad de un apóstol que se ponía por delante, sino el cariño de un hermano que hablaba a sus hermanos. Dice la tercera parte de este versículo: vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. El discurso de Pedro comienza haciendo referencia a un acontecimiento ocurrido, hacía tiempo conocido de todos los presentes y relativo a la conversión de los gentiles en Cesarea, concretamente a los de la casa de Cornelio. Pedro enfatiza el hecho de que no fue él quien acudió a evangelizarlos y por quien se produjo la conversión,
el posterior bautismo y la incorporación de aquel grupo a la Iglesia, sino que todo aquello se debió a lo que Dios mismo había ya dispuesto de antemano. De manera que todo aquello había sido una manifestación clara de la voluntad del Señor, relativa a la incorporación de los gentiles en la Iglesia. Él, Dios, había sido quien dirigió al apóstol a casa de Cornelio, porque primeramente lo había escogido para aquella misión, consistente, que por medio de él, literalmente, es decir, de su boca, los gentiles recibieran el mensaje de salvación, proclamando el Evangelio de la gracia. El resultado de aquello había sido la conversión de los gentiles, que fueron recibidos en la Iglesia sin ningún requisito. Nadie les demandó de ellos ninguna cosa, y no les había sido impuesta la obligación de la circuncisión y además de guardar la ley. Como, por otro lado, los del grupo fariseo estaban procurando ellos establecer. Continúo ahora con el versículo 8, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. En aquella ocasión Dios dio una señal manifiesta de la aceptación de los gentiles convertidos a Cristo, dándoles el Espíritu Santo, y lo hizo de la misma manera que se le había otorgado a los judíos en Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo no requería ninguna acción adicional a la fe de los gentiles. Es más, cayó sobre ellos antes de que hiciesen, según el relato de Lucas, manifestación alguna de fe, ocurriendo mientras aún estaba hablando Pedro, como nos dice en Hechos capítulo 10 y versículo 44, donde dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El testimonio divino de la manifestación del Espíritu Santo obedecía a que Dios conoce los corazones. Es un interesante título que se le da en el Nuevo Testamento y expresado en una sola palabra griega que significa literalmente conocedor de corazones. El que conocía lo que había en el corazón de los oyentes del mensaje que estaba anunciando Pedro, certificaba mediante el descenso del Espíritu Santo sobre ellos la condición de creyentes, al igual que en las de los que se congregaban en Jerusalén. Es por eso que en lo que había sucedido con los gentiles en Cesarea era lo que estaba ocurriendo ahora en las iglesias que se habían fundado como consecuencia del trabajo misionero de Pablo y de Bernabé. Así que todos los gentiles que habían creído se habían convertido de los ídolos a Dios, tal como luego dijera en la carta a los tesalonicenses Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9, y también como ocurrió con Cornelio y los de su casa. El testimonio divino manifiesta que no había diferencia entre gentiles y judíos. Dios los consideraba iguales sin necesidad de ningún rito externo. La salvación es don de Dios, que conoce la realidad de los corazones y da testimonio de la salvación de los gentiles creyentes. La propuesta judaizante va cayendo por su propio peso, puesto que si Dios dio a los gentiles el Espíritu Santo lo mismo que a los judíos, por el solo hecho de creer, decir como decían los judaizantes, que no podían ser salvos, al menos que se hicieran la circuncisión y guardasen la ley, era oponerse a lo que Dios había hecho y de lo que Él mismo había dado testimonio. Continúo ahora con el versículo 9, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dice la primera parte de este versículo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. La realidad de los hechos prueban visiblemente el pensamiento de Dios sobre la salvación de los gentiles. Y Pedro afirma que no hubo discriminación o distinción alguna entre judíos y gentiles en cuanto al modo de recibir la salvación, que se limita a la aceptación por fe del mensaje del Evangelio. Dice la segunda parte de este versículo, purificando por la fe sus corazones. Dios ha determinado que los creyentes gentiles sean también su pueblo, para lo que ha santificado o purificado sus corazones mediante la obra de Cristo que le fue aplicada, purificando sus corazones, para declararlos justificados y santos delante de Él, es decir, de Dios. De manera que, si Él, Dios, lo hizo sin diferencia alguna entre judíos y gentiles, nadie debería atreverse a proponer condiciones que deban ser cumplidas para recibir la salvación, como era la pretensión de los judaizantes. Por otro lado, si se imponía como esenciales para la salvación la circuncisión y la aceptación de las normativas legales de la ley, entonces también habría que exigirlas para Cornelio y los gentiles convertidos, que entonces suponía contradecir por otro lado el testimonio de Dios. Continúa ahora con el versículo 10, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el acervir de los discípulos un yugo que ni vuestros ni nosotros hemos podido llevar? Dice la primera parte de este versículo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el acervir de los discípulos? La conclusión que hace aquí Pedro no puede ser más fuerte ni más enfática. Los que pretendían que los gentiles se hicieran la circuncisión y guardasen la ley, estaban de alguna manera tentando a Dios, a demandarle algo que Dios no había establecido para ellos. Aquella actitud de los judaizantes implicaba que Dios había cometido quizás un error al recibir sin condición alguna a los que habían creído en la casa de Cornelio. Todos los judaizantes se estaban negando a seguir lo que Dios había determinado para establecer sus propias determinaciones. Así que Dios había establecido justificación por la fe, pero sin obras de la ley, de modo que cualquier intento de retornar a la ley y a la práctica en ella reguladas como condición para la salvación era un acto de rebeldía contra Dios mismo. Los judaizantes estaban procurando la justificación por las obras de la ley, esto está claro, como lo que sustituían la justicia de Dios por la suya propia, tal como nos dice la carta a los Romanos capítulo 10 y versículo 3, donde dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por tanto, incitar a los gentiles a judaizar era tentar a Dios. La Escritura enseña que tentar a Dios es la expresión de un espíritu de incredulidad y además de desobediencia. Proponer una acción legal, además de la fe, era creer que Dios era incapaz de salvar solo por gracia mediante la fe. Dice la segunda parte de este versículo: un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Además, la experiencia histórica de Israel ponía de manifiesto que la ley y su demanda suponía una carga que ni lo antepasado ni los actuales podían llevar. Las cargas insoportables
eran los múltiples aspectos de la ley ceremonial. Entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿era mala aquella ley? En modo alguno. Era una expresión del Dios Santísimo. Por tanto, ninguno de los mandamientos de ella eran malos, pero sí penosos, en el sentido de que las muchas obras ceremoniales no eran capaces de librar de la conciencia el pecado de los hombres. Así que ningún judío, ni los de aquel tiempo, ni los padres de ellos, habían sido capaces de alcanzar la justificación por medio de las obras de la ley, que llegó a ser una grave carga, porque los intentos humanos de justificarse por ella habían sido totalmente estériles. Esa imposibilidad había sido una carga opresora para todos los que estaban bajo ella. Además, nótese aquí que Pedro está coincidiendo plenamente con la predicación del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía y de Pisidia, que los hombres no pueden ser justificados por las obras de la ley. La única forma de justificación para judíos como para gentiles es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Continúo ahora con el versículo 11, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación y el modo de alcanzarla era asunto de fe para la Iglesia. Pedro afirma que todos los cristianos creen que la salvación es por la gracia del Señor Jesús. Por tanto, luego no era lógico pedir algo más que la gracia mediante la fe para la salvación de los gentiles. Por medio de la obra redentora, el Señor dio plena satisfacción a las demandas de la ley en relación con el pecado, y lo hizo librando de la responsabilidad penal a todo aquel que cree en él. Nada está pidiendo en cuanto a definición contra la ley, solo el hecho de no imponerla junto con la circuncisión como medio necesario para la salvación, de manera que la ley no salvará a nadie, pero la fe en Cristo salva a todo aquel que cree en él. Y es por esta razón que tanto los judíos como los gentiles tienen el mismo acceso a la salvación que es en la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pedro está proclamando ante el concilio reunido, es decir, los ancianos y los apóstoles, el mensaje de libertad en Cristo, que Pablo y Bernabé predicaban en el mundo gentil. El discurso de Pedro fue contundente en cuanto a definiciones bíblicas teológicas sobre la salvación. Sus 3 puntos fundamentales no tenían argumentos en contra. Uno de ellos, por ejemplo, era el primero: Dios había tomado la iniciativa en cuanto a la salvación para los gentiles, mandándoles a predicar y a bautizar a los gentiles en Cesarea. El segundo argumento era que nadie puede salvarse por la ley. Y el tercer argumento de Pedro era que la salvación es únicamente obra de la gracia y se alcanza por medio de la fe en Cristo Jesús. Y voy concluyendo con esto. El pueblo de Israel muchas veces tentó a Dios y recibió un castigo muy duro. Y lo recibió precisamente porque Dios al que ama, disciplina. El Salmo 78 y los versículos 40 al 42, ahí podemos ver cuántas veces se rebelaron contra Dios en el desierto. Lo enojaron al extremo, una y otra vez, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban, como dice la palabra de Dios, al Santo de Israel. Ellos, los israelitas, no se acordaban ya de cómo Dios los redimió de la angustia de la esclavitud en Egipto. Ahora, el argumento de Pedro era que si Dios había aceptado a los gentiles como eran, cabe hacerse algunas preguntas, y son las siguientes: ¿por qué no lo aceptamos también nosotros? Es decir, si Dios lo acepta,
¿por qué no lo aceptamos nosotros? La segunda pregunta sería, ¿le agradará a Dios que nos opongamos a su voluntad? La tercera, ¿nos vamos a estar rebelando en contra de Él, es decir, de Dios? Y la última pregunta, ¿haremos que se enoje y al enojarse nos quite sus bendiciones? Dios ya había mostrado su voluntad en la casa de Cornelio y esto había quedado bien claro. ¿Por qué ahora no se hacía como había confirmado él? Si se exigía la circuncisión, estarían tentando a Dios para que se enojase contra ellos. Pedro se está refiriendo a la carga que querían poner sobre el cuello de los gentiles que ellos, ni sus padres, la pudieron llevar. Ese montón de leyes y prohibiciones las califica Pedro aquí como un yugo. Estimado y estimada oyente, en otras ocasiones he compartido que la religión es la manera de cómo el hombre piensa por sí mismo que puede ser aceptado por Dios. Como podemos ver, los religiosos de antes y los religiosos de ahora también ponen carga a las personas que ni ellos mismos pueden soportar. Esto quedó bien claro cuando el mismo Señor Jesús habló sobre esto en Mateo, capítulo 23, versículo 4, donde dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos pensaban que por las obras iban a ser salvos, pero sin embargo la misma palabra de Dios nos confirma en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo y amiga oyente, ahora a ti te toca tomar la decisión. O haces caso a la religión impuesta por los hombres, que te van a poner cargas que no podrás llevar, o haces caso a la palabra de Dios. Si haces caso a la palabra de Dios y crees que puedes ser justificado mediante la fe en Cristo Jesús, es decir, en la obra que era llevado a cabo para la redención de tu alma en la cruz del Calvario, pues yo te animo ahora a que tú ores conmigo esta oración y recibas a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, siempre creí que podía ser salvo por mis obras y por lo que yo pensaba, pero no por lo que tú dices en tu palabra. Te pido perdón por haber seguido a los hombres y no haberte seguido a ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Tú eres, Señor Jesús, el que dites tu vida en la cruz del Calvario. Tú eres, Señor Jesús, el único que puede perdonar pecados. Por eso, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
eres mi defensa, Señor. Solo te tengo a ti, mi Dios. Cada momento de mi andar, tus pasos velan mi vivir. Levántate, engrandécete, oh Señor, con tu poder, defiéndeme. Si alguien viene contra mí, tú eres mi defensa y mi sostén, Señor. Si me condenan hoy aquí, en mi inocencia pagarías por mi perdón. Eres todo lo que tengo en la vida, te doy todo lo que quieras de mí, tú eres mi defensor. El huérfano padre encontró, el extranjero progresó. Tu gracia sobreabundará con los que guardan tu verdad. Levántate, engrandécete, oh Señor, con tu poder, defiéndeme. Si alguien viene contra mí, tú eres mi defensa y mi sostén, Señor. Si me condenan hoy aquí, en mi inocencia pagarías por mi perdón. Eres todo lo que tengo en la vida, te doy todo lo que quieras de mí, tú eres mi defensor. Si alguien viene contra mí, tú eres mi defensa y mi sostén, Señor. Si me condenan hoy aquí, en mi inocencia pagarías por mi perdón. Eres todo lo que tengo en la vida, te doy todo lo que quieras de mí, tú eres mi defensor.